Hola, hola, hola. Un saludo especial a los estudiantes de grado quinto del Colegio Los Naranjos IED. Quien les habla es la profe Carol Ramírez Ramírez, docente de artes y danzas de esta institución marista ubicada en la localidad de Bosa. En este momento vamos a trabajar algo de arte con grado quinto. Para este cuarto periodo lo que estamos viendo es arte barroco y arte quiteño. Vamos a ver por qué una cosa llevó a la otra. ¿Qué es esto de arte barroco? ¿Qué es esto de arte quiteño? ¿A qué hace referencia? En primera medida vamos a trabajar un poquito lo que es el contexto histórico, porque a partir de lo que pasó allí, me dio el arte barroco. ¿Desde dónde? ¿Cómo empezó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegó el arte barroco acá a nosotros? Incluso cómo llegó el arte barroco a Colombia. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Listo? ¿Qué es esto del arte barroco? Les voy a contar una historia súper interesante respecto al arte barroco. Entonces, vamos con el contexto histórico. Ustedes como pueden ver ahí, tenemos a dos personajes principales. Uno es un sacerdote de la Iglesia Católica y otro es un cristiano de nombre Lutero. Se apellida Lutero, Martín Lutero. Este personaje decide irse y apartarse de la Iglesia Católica. Esto sucedió en Europa. Vamos a ubicarnos en este momento todos allá en Europa, el continente europeo. Este momento se da en el siglo XVII, ¿sí? A partir del siglo XVII, abriendo puertas a lo que es el arte moderno. Esto que ocurrió acá da varios cambios en aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos culturales a partir del arte. Miren lo influyente que fue el arte en ese momento. Entonces, como sabemos, en la Edad Media la iglesia tenía una gran importancia. La iglesia era lo más de lo más, lo mejor de lo mejor. O sea, lo que decía la iglesia era lo que debía pensar todo el mundo, y es lo que se dio en ese momento. Entonces, resulta que, como les digo, Martín Lutero no estaba de acuerdo con algunas cosas, como que pidiesen dinero a los fieles y demás, o que les exigieran cosas extrañas, como besarle la mano al Papa, lastimarse, ¿no? Por cometer pecados y demás. Entonces, él no estaba de acuerdo con eso, que decide apartarse, seguir obviamente siendo cristiano, porque no dejaba de creer en Jesús, en Dios, en la Virgen y todo lo demás, pero decidió irse a Alemania y formar una nueva religión, ¿sí? Una religión basada en el protestantismo. Entonces, una religión protestante. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con la religión católica, entonces se fue a buscar fieles para la religión que él estaba creando. Entonces, de esa manera, la iglesia vio que había muchas personas que se estaban yendo con Lutero y con esto del protestantismo y como que se querían alejar de la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues la iglesia decía, bueno, ¿cómo podemos llamar la atención de nuestros fieles? Y es ahí cuando buscan llamar la atención de los fieles a partir del arte. Imagínense, llegan muchos artistas en ese momento. ¿Cierto? Como habían personas que se estaban yendo con Lutero, como así que se van a ir para allá, entonces decía pues, la iglesia, mirar que las personas se fueran más hacia la iglesia católica. Y de esta manera comienza lo que es el arte barroco, un arte exagerado, llamativo, que la idea era que llamaran muchas personas, como llamando la atención a partir de los sentidos, ¿cierto? Entonces, de que lo que yo viese fuese fantástico, fuese así como cuando tenemos nosotros hambre y de repente nos muestran un pedazo de ponqué con mucha crema, arequipe, dulces y frutas deliciosa, entonces eso llama la atención. Pero si yo tengo mucha hambre y me muestran una galletita nada más, entonces, entre el pastel y la galleta, pues yo me voy con el pastel, porque es más llamativo, tiene muchísimas cosas. Así pasó con el arte barroco. Pues llegaron estos artistas y le muestran a la iglesia que pueden empezar a trabajar a partir de obras un tanto exageradas, es decir, mejor, bastante exageradas. Entonces empezaron a mostrar este tipo de pasteles, como yo les digo, no cosas sencillas, sino cosas extraordinarias. Y es así como este es el contexto histórico de lo que fue el inicio del arte barroco. Entonces vamos a ver
que el arte barroco tiene algunas características, ¿verdad? Esas características tenemos lo que es luz y oscuridad. Entonces, pero primero debemos tener en cuenta que el arte barroco se dio en la música, se dio en la arquitectura, se dio en la pintura, ¿cierto? Entonces, el arte barroco estaba presente en todas las manifestaciones del arte en ese momento. Entonces, como les venía diciendo, tiene una característica que es luz y oscuridad. Así que luz y oscuridad, ¿qué será eso? Pues resulta que lo que buscaban los artistas en ese momento era que quienes vieran las obras vieran efectos profundos y de realidad, donde se resalta el dramatismo. Entonces, donde ustedes podían ver gente llorando, pero casi que real, donde podían ver gente que con heridas y las heridas parecía que casi uno las pudiese tocar. Entonces, con este efecto de luz y oscuridad, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, entonces se buscaba eso, que las imágenes fuesen muchísimo más reales. También tenemos otra característica que es el efectismo. El efectismo. Pues son fuertes impresiones grandes y magníficas. Entonces la idea es que cuando las personas veían estas obras se sorprendían porque sentían como que eso se les venía encima, como la obra que ustedes ven ahí, exagerando los gestos, ¿cierto? Entonces exageraban los gestos, lo cual lo hacía un poco más dramático. También en estas obras tenían un tinte teatralidad. Miren que casi se me complica decirlo. Teatralidad. Es decir, que parecía que yo estuviese en el escenario. Imagínense yo mirando este cuadro donde parecía que yo estuviera dentro de la escena. Eso era lo que buscaba el artista. Que las personas que vieran este tipo de obras se sintieran dentro de la escena, se sintieran parte de ello, que su realidad estaba ahí, presente. Entonces, esto era lo que buscaba en cuanto a teatralidad. Tenemos otro que es el realismo. Entonces, como su palabra lo dice, buscaba que pareciera realidad, como que fuera algo real en ese momento, como si lo estuviese viviendo, como que si en ese momento están cortando a alguien, yo estuviese viendo cómo lo cortan. Eso era lo que buscaban en el arte barroco, que fuese bastante exagerado en los detalles, entonces que se viesen las personas casi como muchísimo más grandes, como más, sus figuras fueran más intensas, ¿sí? Pero tenían en cuenta que fuesen detalles muy reales, muy parecidos a las personas en la vida real. Tenemos también el exceso, era como la última característica que yo les voy a mostrar acá del arte barroco, el exceso. Entonces exageraban en el color, en la luz, exageraban en los el hacer uso de oro para hacer ese tipo de obras. Entonces, como ustedes ven en esa imagen, se ve algo exagerado, ya muy lleno de cosas. Entonces podría tender a hostigar, como que ya, uy, es demasiado, es demasiado, es demasiado. Por eso, de ahí que le llamaran arte barroco. Antes se le decía barroco a cosas exageradas y que eran desagradables, pero decidieron llamar a este tipo de arte barroco, porque era bastante exagerado, porque iba hacia el realismo, porque usaba bastante la luz en excesivas medidas. Entonces, eso fue lo que nos mostraron dentro de lo que es el arte barroco. Todos sus artistas en ese momento, en la pintura, en la música, en todas las manifestaciones artísticas. Eso era lo que podíamos dar con el aspecto barroco, exageración. Y así llamar la atención de las personas. Otra cosa que tenía el arte barroco es que contaba historias bíblicas, es decir, nos mostraban sucesos de la Biblia. Algunas veces mostraban sucesos reales, pero sobre todo estaba centrado en mostrar sucesos bíblicos, historias de la Biblia. Entonces, por eso para la iglesia fue bastante importante acogerse a este tipo de arte porque llamaba la atención de sus fieles y podían de esa manera mostrarles parte de la historia cristiana, mostrarles todos esos sucesos expuestos dentro de la Biblia. De allí que esto, como les digo, se da en Europa, surge en Europa, pero a partir de la colonización en ese momento, cuando ustedes recuerdan que vinieron los europeos a Latinoamérica y empezaron a apropiarse de diferentes tierras y demás,
pues claro, vienen acá a Latinoamérica y traen este tipo de arte. Entonces es ahí donde nos vamos al arte quiteño. Como les digo, pues lo que hizo la iglesia fue, cuando vino aquí a Latinoamérica a partir de la colonización, mostrarle a nuestros indígenas, a nuestros campesinos y demás, mostrarles la religión católica, y lo hicieron a partir también del arte. Pues de esa manera podían llamar muchísimo su atención. Y entonces cuando uno veía algo así de llamativo, pues que se iba a mirar qué era lo que pasaba, como el ejemplo que yo les di de la torta. Es lo mismo que me muestran una galletita con mermelada que me muestran un pastel. ¿Por cuál me iría yo primero? Pues a mirar el pastel, que tiene el pastel, a qué sabe el pastel, porque no se me hace tan llamativa la galleta. Eso pasa. Entonces, ahí empezaron a surgir fieles a la religión católica. Y se da lo que es el arte quiteño, como ustedes pueden ver acá. El arte quiteño es un conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollan en el territorio de la Real Academia de Quito, una academia de arte que se ubica en Quito, es decir, durante la dominación española, vienen estos colonos y se van los indígenas y mestizos a trabajar este tipo de arte que les traían. ¿Quiénes? Los europeos. Entonces empiezan ellos a adoptar ese tipo de arte y a trabajarlo. ¿Qué les permitía esto del arte quiteño? Poder evangelizar, es decir, mostrarles la religión católica a las personas de estos territorios. Y es así como ellos empiezan a trabajar. Quito queda, como sabemos, queda ubicado en Ecuador. Y Ecuador es obviamente un país latinoamericano. Y desde ahí, desde Ecuador, va este tipo de arte quiteño a diferentes lugares, incluso a nuestro país, Colombia. Entonces, este arte quiteño se da en la escultura, como pasó pues con el arte barroco en Europa, se empieza a dar pues también en la escultura, con don Diego de Robles, que nació en la ciudad de Toledo, España, habilísimo y habilidoso escultor. Luis de Rivera, que también se le unió escultor y pintor, y dorador, pusieron juntos un taller. Una de sus obras más bellas fue La Virgen de Guápulo, que talló Robles y Rivera encarnó y estofó con capricho en primeroso vestido. La fama de esta talla originó pedidos de tallas iguales. Junto a Luis de Rivera trabajaría además en un conjunto de escultura para la iglesia de San Francisco llamado El Bautismo de Cristo. Como ustedes pueden ver ahí, pues ahí nos hacen como una breve reseña histórica de este tipo de artistas de arte quiteño a partir de la escultura. Entonces ustedes pueden ver acá en esta imagen esculturas de arte quiteño. Y como se dan cuenta, todo se basaba en pasajes de la Biblia, historias de la Biblia. Vamos que también se dio en la pintura. Entonces miren ustedes acá que la pintura que nos refleja momentos de la Biblia, ¿sí? El nacimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, cómo creció Jesús. Entonces todo eso que nos expone la Biblia se mostró en el arte quiteño, en la escultura y la pintura. La arquitectura se vio bastante en sus templos, ¿sí? Expuesto el arte quiteño. Por ejemplo, don Fray Antonio Rodríguez, que nació en Malinas el 29 de octubre de 1498, es muy famoso por haber plantado las primeras espigas de trigo en el Nuevo Mundo. Además de educador de indígenas, si se dan ustedes cuenta, educaba indígenas, lo que pasó con los colonos cuando llegaron aquí a Latinoamérica. Empezaron a educar a los indígenas en esto de la religión católica y de las diferentes formas de arte. Entonces les empezaron a enseñar cómo hacer escultura, cómo hacer pintura, ¿sí? De arte como este quiteño. Entonces podemos encontrar la Catedral de San Francisco en Quito, que es una gran muestra de lo que es el arte quiteño. ¿Listo?
Miren, por ejemplo, acá que él escribió para los indios en quechua el catecismo y varias oraciones. Entonces, obviamente, los colonos también aprendían de estas personas que habitaban en Latinoamérica. Antes de la colonización aprendían muchas cosas. ¿Para qué? Para a través de sus lenguajes y sus formas y su cultura poderles mostrar la cultura europea. ¿Listo? Eso es el arte quiteño, eso es el arte barroco. Entonces, todo eso que se dio allá en Europa, en cuanto al arte barroco, cómo surgió, que les mostré a ustedes, surge como una idea desde la Iglesia Católica, donde diferentes artistas muestran de forma exagerada momentos de historias y demás expuestas en la Biblia, en el catecismo, y es para llamar la atención de los fieles, pero como les digo, de una forma exagerada, mostrando obras un poco dramáticas, realistas, con mucha luz y con mucha sombra. Entonces lo que buscaban era llamar la atención de las personas que veían este tipo de obras. ¿Dónde? Pues en las iglesias, entonces veían iglesias ostentosas y bastante hermosas. Lutero en algún momento, pues al ver esto, lo que él hizo fue adoptar el arte barroco, pero no mostraba tanto pasajes de la Biblia, sino realidades, o sea, cosas que pasaban, por ejemplo, en el mercado, en las casas, entonces situaciones que estaba la mamá amamantando a su hijo o que estaba alguien en el mercado comprando para llevar a casa. Esto fue lo que se dio, ¿cierto? Para dar inicio a lo que es el arte barroco, ese arte exagerado. Entonces, cuando te digan a ti barroco, pues recuerdas, exagerado, en dramatismo, se daba algo de teatralidad, se daba mucha luz, mucha sombra, y entonces mostraban muchísimo como que las imágenes en la realidad, o sea, como que se vieran reales, casi que nos viéramos nosotros en la escena. Y de ahí que de Europa pues se va a Latinoamérica y pues acá en Quito se da el arte quiteño, las escuelas de arte quiteño que muestran eso, con los mismos fines del arte en Europa, viene a mostrar acá lo que es la religión, lo que es la iglesia, el catecismo a través del arte. Eso es lo que nos muestra el barroco y el arte quiteño. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ustedes allá pues deben hacer un portarretrato con unos bordes, con unas márgenes barrocas al estilo barroco, o sea, un estilo exagerado. Entonces ahí, como ustedes vieron a partir de los talleres, pues yo les doy varias técnicas de cómo trabajarlo, pero es eso. Entonces, ¿qué van a hacer también ustedes teniendo en cuenta el arte quiteño? Pues van a construir con plastilina, con barro, con masilla, van a construir una imagen del pesebre. Nosotros sabemos que pues tenemos allá nuestro pesebre que siempre sacamos en diciembre, ¿cierto? Para Navidad, esas imágenes del pesebre hacen alusión a eso que es el arte barroco y el arte quiteño, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que podemos crear nosotros uno de los personajes del pesebre, ya sea la Virgen María, ya sea San José, ya sea el ángel, ya sea los Reyes Magos, ya sea Jesús. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a construir uno de estos personajes, ¿cierto? Desde lo que es la visión del arte quiteño, vamos a moldear, vamos a pintar y demás, y eso es lo que vamos a mostrar para la semana de sustentación. Entonces, de esa manera, chicos, pues la idea es que nos haya quedado muchísimo más claro qué es esto del arte barroco y qué es esto del arte quiteño, con lo cual estamos trabajando durante este cuarto periodo. Entonces, es eso. Cuando nos digan arte barroco, arte quiteño, se nos viene a la mente las iglesias. Si ustedes van a visitar las iglesias en Bogotá, ustedes se podrán dar cuenta que tiene bastante de arte barroco. Ustedes ven las imágenes, tanto exageradas como en oro y demás, y como están pintadas con muchísima luz, con bastante realismo, dramatismo también, como si viese a Jesucristo con la herida y casi que yo toco la herida, es eso, el arte barroco. Y también podrán encontrar obras de arte quiteño, o sea, con la misma visión del arte quiteño. Nomás como les digo, el pesebre que ustedes tienen en casa. Entonces, pues espero que nos haya quedado un poquito claro estas ideas de lo que es el arte quiteño y el arte barroco y lo podamos disfrutar a través de lo que hacemos como artistas allá en grado quinto, lo que construimos. Entonces, un abrazo enorme. Esto es arte barroco, arte quiteño y lo que vamos a hacer durante este periodo. Dios los bendiga. Espero que lo hayan disfrutado
y hayamos aprendido bastante de este tipo de arte.